Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estéis escuchando. Aquí en España, que es donde estamos nosotros, Raquel está en mi tierra mater, que es Cádiz, y yo sigo en Gandía, pero pronto bajaré por tierras andaluzas y lo mismo me cruzo con ella, que es lo que estábamos comentando antes de empezar pues con la grabación. Y yo le quería preguntar a Raquel cómo está Raquel y qué es lo que ha encontrado en Cádiz para que esté allí instalada. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias, Leo, por invitarme, porque es un placer. Y yo estoy muy bien. Y estoy en Cádiz mejor. Es decir, yo vengo de Madrid. Madrid es mi tierra, entonces siempre le voy a tener un apego especial, pero el estilo de vida que he conseguido en Cádiz no lo cambio por nada. Es mucho más tranquilo y yo necesito tranquilidad para escribir. Estupendo porque escribir es lo que nos gusta y además a ti se te da muy bien porque yo te he hecho un seguimiento, ¿vale? Porque investigar, indagar y todas estas cosas son palabras muy feas, entonces yo te he hecho un seguimiento y he visto que tú tienes varias horas publicadas y además que tienen bastante buena acogida entre el público. Sí, sí, bueno. Y todavía es abrumador muchas veces. Es decir, han pasado a lo mejor 5 años o 4 años desde la primera, que no es mucho, pero para mí es mucho. Y porque han venido más novelas después, ¿no? Y dices, bueno, poco a poco te vas acostumbrando a que vaya de una manera o de otra. Pero hay veces que he hecho la vista atrás a esa primera novela y sigue siendo abrumador la cantidad de gente que movió. Muy bien, pues porque aquí tenemos a Raquel, que se ha consolidado como una de las voces más visibles dentro del panorama actual de lo que es la autopublicación en España, porque ella empezó autopublicándose, luego que nos vaya contando su recorrido, y se alzó como ganadora del premio Amazon. Cuéntanos un poquito en qué año se produce esto, con qué novela se produce esto y cómo tú recibes esa información y te quedas, pues bueno, cuéntanoslo. Pues esto fue en 2022 y fue con mi primera novela, fue con No despiertes al diablo, que fue además una novela de terror que además iba en contra de todo lo que la gente cercana y toda mi familia, todos mis amigos, todos iban en contra de esa decisión de empezar con terror, porque es un género a lo mejor bastante menos conocido que el thriller, que la romántica, que la histórica. Y, y siempre te dan esos consejos de empieza por algo que vaya a vender mucho, como si ese fuese realmente la finalidad, es decir, y yo dije, no, a mí me gusta escribir, me gusta lo que sale de dentro de mí y lo que sale ahora mismo es una novela de terror pura. Y yo Pues escribí No despiertes al diablo y me pasó que no sabía qué hacer con ella. No sabía si tenía que ir a una editorial, si tenía que buscar un agente, si no conocía nada del mundo de la publicación. Entonces tuve un consejo de Juan Gómez Jurado que me dijo, ujú, lánzate a Amazon y allí ya tú te mueves poco a poco, ¿no? Y si te sale luego algo diferente más adelante, pues ya te lo piensas y miras tu futuro de una manera o de otra. Eso al final siempre está en nuestras propias manos. Y de hecho yo me presenté al premio para tener más visibilidad, porque en los meses de mayo a agosto, que es lo que dura el premio de Amazon, todas las novelas que se presentan, pues se mueven muchísimo los autores ahí, los lectores, hay mucho interés. Y con eso, pues yo pretendía a lo mejor salir un poco más del círculo, que no fuese solo mi familia y mis amigos los que me leyesen, ¿no? Aunque realmente eso es lo que yo quería, que al menos ellos sí. Y me olvidé de que me había presentado el premio cuando me llamaron y me dijeron, ¿eres finalista? Y yo, ¿finalista de qué? Sí, yo no tengo ni idea de dónde eso. Yo estaba conduciendo y me llamaron desde Luxemburgo y lo primero que hice fue colgar la llamada. Dije, esto a mí me la están intentando liar de alguna manera. Y luego me dijeron que sí, que es que era el premio de Amazon y ahí yo hice un poco de cuenta para atrás y dije, es verdad que he estado participando en este premio, ¿no? Pero vamos, que incluso el día de esa final, ¿no? De la presentación del ganador y todo que fue en Madrid, yo seguía en una nube y no entendía absolutamente nada de dónde estaba, ni con quién estaba. Lo procesas todo más adelante, ¿no? Y sigue siendo un poco complicado incluso a día de hoy, después de esos 4 años, pues lo que he dicho antes, he hecho la vista atrás y digo, sigue siendo abrumador, sigue siendo difícil de procesar por completo todo lo que ocurre. Pero yo estoy muy satisfecha, estoy muy contenta y ese paso que di
pues publicar en Amazon sin tener mucha idea de dónde estaba, pues me salió muy bien y no me arrepiento absolutamente nada. Muy bien. A ver, en este espacio tenemos una premisa que es que la persona a la que se menciona, de ahí vienes tú aquí, ¿no? Es decir, a ti te menciona José Cabello, Ujú. Merazcayo, un tío formidable como persona, como escritor, un fenómeno, y que se mueve bastante bien en redes sociales y que está constantemente dándole vueltas a la cabeza para ver cómo puede ayudar a otros autores y cómo puede divulgar literatura y cultura. Y el hombre, pues, está ahí, dale que te pego, y me habló de ti, nos pusimos en contacto, y aquí está tú gracias a él, y yo conociéndote gracias a él también. Entonces, desde aquí, un agradecimiento a José, pero tú has mencionado a Juan Gómez Jurado. Yo desde aquí, sé que Juan Gómez Jurado para pasar de mí, pero yo desde aquí le lanzo el guante y lo invito a venir al programa. No obstante, me gustaría que me contaras cómo fue ese contacto con Juan Gómez Jurado, porque claro, es un gran escritor, es una persona que yo he escuchado que es bastante cercana y demás, pero que te conteste, no sé si a un tuit, no sé a lo que te contestó. ¿Cómo fue eso para que tú le hicieras caso al gran Juan Gómez Jurado y dijeras, pues me lanzo y voy allá? Quiero hacer un apunte y es que le hice caso a medias, porque también me dijo que no escribiese terror. Y le dije, bueno, Bueno, Juan, no, yo escribo, yo te hago caso, pero yo escribo no, lo no que... puedo hacer caso a todo, va en contra de mi naturaleza. Algunas cosas sí y otras cosas pues no puedo. Pero en eso Em, consiste la vida, ¿no, Raquel? Al sí, sí, final, en hacer unas cosas, en ser lo bastante sensato como para hacerte caso más a ti mismo que a los demás, ¿no? sí, y además a mí me gusta mucho apostar por lo que yo creo. Entonces, si me sale bien, fenomenal. Y si, o sea, prefiero triunfar pequeñito o incluso triunfar solo entre gente cercana con algo que me ha salido del alma y que he disfrutado haciendo, que forzarme a hacer a una cosa solo por intentar llegar más lejos. Si llego más lejos, que sea con lo que me gusta. Y si no, pues bueno, seguiremos intentándolo. Pero volviendo al tema, bueno, mi relación con Juan es bastante cercana. O sea, yo ya han pasado varios años, hemos coincidido en premios de Amazon, hemos participado como jurado en el propio premio de Amazon 2023 y hemos coincidido en varios eventos y presentaciones. Entonces, al final, quieras que no, pues eso te une a las personas, ¿no? Como con José, pues te une. Pero ese primer contacto fue en una feria del libro, en la Feria del Libro de Madrid, y yo iba con ya la novela más o menos escrita. A lo mejor tendría un 60% de la novela, todavía no tenía pensado ni el final. Y yo la única pregunta que le quería hacer ahí, porque hice cola durante 2 horas, me acuerdo, al sol, y la pregunta que quería era, ¿qué hacía yo con esa novela? ¿Qué hacía? O sea, no tenía ni idea de qué hacer. Y fue cuando él me dio el consejo de, mira, publica en Amazon. Es verdad que luego fue muy raro todo porque de repente me empezó a seguir en Twitter y me habló por Twitter en público y me preguntó por mis novelas publicadas, si tenía algo en inglés, porque yo antes de escribir en castellano escribía en inglés y eso parece que también lo miró. Y bueno, un poco ahí fue la bola. Luego coincidimos en el premio de 2022, en el de 2023. Es como dicen, es una persona muy cercana, es una persona muy humilde. Y es complicado, ¿no? Porque cada vez tiene más fama, ha estado en todas partes y es muy difícil, yo creo, seguir siendo una persona con los pies en la tierra cuando te están intentando poner flores por todas partes, ¿no? Pero bueno, así fue el contacto con él y no ha cambiado nada en los últimos años. Es muy agradable contar con él y hablar y pues de vez en cuando compartir dudas, experiencias. Pues fenomenal, así me gusta a mí la gente. Humilde, cercana y ese tipo de gente para aquí, Juan. Ujú. Entonces, tú hablas de que tenías la obra sin acabar, el 60%, es Sí. decir, y no te planteas el final en ese momento. Entonces, ¿de dónde, cómo escribes tú? ¿De dónde surge la novela y cómo surge ese final? Que al final, si te llevas el gato al agua en un premio como Amazon, el final será bueno. Entonces, la cuestión es, ¿cómo construyes tú esa novela? Y enséñame la cámara, por favor. Bueno, esta la tengo aquí. Está aquí. Ahí está estupenda. Además, este está en pastadura.
Yo, es que a mí me gusta Tiene mucho lo que no sepa hasta buen ahora. producto. Claro. Pues es cierto, o sea, yo tenía el 60% de la novela y yo lo único que me planteaba era si el protagonista iba a morir o no. Y era para mí lo más importante era tener eso claro. Luego ya, pues bueno, era como, ¿van a salir ganando los buenos o van a ganar los malos? Esa es la base. Y yo creo que no lo tenía claro, incluso cuando llegué al final ya se escribió solo, pero es verdad que, como bien dices, el proceso creativo yo creo que a raíz de escribir esa novela y de darme, porque me vi obligada a dar marcha atrás, al no tenerlo todo claro, pues se me fue o sea, yo hice un poco como hace Stephen King, por ejemplo, que era un escritor de brújula, ¿no? Tú tienes una idea y te lanzas, sin hacer ningún tipo de escaleta, trabajas un poquito a lo mejor los personajes, pero ya está. Y me pasó que al final llegué a un punto en el que se me abrieron demasiadas opciones y no tenía mucha idea de por dónde continuar y que tuviese sentido y que todos los hilos se cerrasen, ¿no? Entonces me vi obligada a estar semanas dando marcha atrás y volviendo a escribir muchas cosas para que tuviese todo sentido al final y ya poder por fin guiarlo hacia un final que digo, se escribió solo, lo escribí yo, ¿vale? pero salió bastante rodado. Para mí hay una cosa muy importante en los finales y es que tienen que ser impactantes. Tiene que haber mucha acción, tiene que haber algo bueno, que explote. O sea, mis novelas a mí me gusta siempre que tengan un ritmo rápido, eh, pero cuando llegan al final que sea algo como una amalgama de todo lo que ha pasado. O sea, llevas al lector ahí, que el lector se rompa la cabeza, se la vuelvas a construir y se la vuelvas a romper. Así. Y entonces que termine Perfecto. la obra y diga, bueno, pues wow. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, quienes escribimos y el público en general también, porque también somos lectores, ¿no? ¿Por qué Uh-huh. triunfan tanto los finales felices y los infelices en el que ganan los villanos o los villanos se salen con las suyas, son tan denostados o no, o ya no venden tanto? A mí me parece que la realidad ahora mismo es tan dura, el mundo en el que vivimos es tan deprimente a veces, que incluso yo, que soy amante de los finales dolorosos, de vez en cuando necesito un libro que me haga sonreír. Entonces, es posible que la gente se esté, o sea, al vivir en un mundo que está cambiando tanto, que están sucediendo tantas cosas terribles en los últimos años, que te quieres evadir de todo eso, pues a lo mejor el público busca unas historias que tengan finales que al menos al cerrar el libro se hayan quedado con una sensación agradable. Y vuelvan a la realidad, pero al menos tienen una sensación agradable durante un rato. Puede ser por eso. También es verdad que yo sigo conociendo a mucha gente que les gustan los finales en los que los villanos se salen con la suya. Pero opino que es más complicado conseguir a mucho público con un final así. Claro, claro, normal. Me estoy saliendo bastante de de la entrevista que tenía Pues planificada. recogemos hilo, no pasa nada. No, para nada. Sí, me encanta poder conversar contigo y que vayan surgiendo las preguntas. Si eso es lo que me gusta a mí, que vayamos saliendo de lo que es el confort y la zona de confort. Una pregunta con respecto al reconocimiento, es decir, cuando alguien tiene un reconocimiento tan importante como el tuyo, porque dentro de la autopublicación yo considero que es el más importante que puede haber hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. El de Amazon. ¿Cómo puede llegar? Porque en tu caso no te cambio, pero ¿tú crees que a alguien le puede llegar a cambiar en algún momento la manera de verse o la manera de escribir y verse tentado a escribir de otra manera con respecto a la primera obra? A mí sí me cambió. Sí me cambió. Ahora, gracias a que he conocido a mucha gente y me he nutrido mucho con ciertas experiencias, he recuperado lo que yo tenía desde el principio, que era el amor por mi propio género, por las historias que salen del alma, como he dicho. Y es verdad que con mi segunda novela, no es que, a ver, no quiero decir que perdiese esa pasión, porque no la perdí. Simplemente me centré mucho más en gustar a la gente. Ujú. Me centré más en tener todas las críticas negativas, que no eran negativas, eran constructivas, pero todas esas cosas que me decían, pues esto se puede mejorar, pero esto no me gusta, pero esto sí, pues yo lo cogí todo,
e intenté hacer una novela gustando a todo el mundo y es algo que es imposible. Claro. Entonces, creo que perdí un poco la visión en ese momento, perdí un poco lo que era lo importante, ¿no? Que es que al final escribas lo que más te gusta a ti y con lo que más disfrutes. Y eso es, al final las historias salen mejor cuando a ti te están gustando, ¿no? Bueno, me gustó mucho escribir la siguiente novela, pero ahora que las leo las dos sí que veo ese cambio tan grande, ¿no? En la primera novela, que es No despiertes al diablo, es mucho más denso todo y busca un lenguaje también más complejo, y en la siguiente novela, en El eco del bosque, es un poco más simple, es un poco más rápido, es más cortita. Todas esas cosas que yo creía que eran malas, las cambié. Y no es ni malo ni bueno, es simplemente, pues creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Para gustos, pues colores. Pues, al final lo importante es que tú escribas como tienes que escribir. Uh-huh. Yo tenía pensado este fondo de pantalla para ti, en homenaje a ese terror que te gusta. Y como ya te comentaba que también pertenezco al grupo, al podcast 10 minutos más, pues ya se me había ido la cabeza y me lo había dejado porque grabamos ayer. Y ya pues tenía ahí eso y digo, ostras, que estoy grabando con mi experiencia como escritor y tengo aquí el podcast 10 Bueno, minutos más. no pasa No nada. pasa nada, pero a ver, aquí hay que hacer un homenaje a Raquel, dejar aquí esta pedazo de imagen para que ella se La sienta imagen es bastante tétrica. como en casa, ¿no? Escribiendo terror. Me gustaría que me leyeras la sinopsis de tu primera obra de esta de terror, a ver cómo se fundamenta y qué es lo que La atrae sinopsis. tanto. Venga, vámonos. Bien, a ver. Hazel, una joven con un don que la conecta con otros planos de la realidad, recibe una misteriosa llamada que la lleva a un episodio de hace 7 años que es incapaz de borrar de su memoria y su corazón, la fatídica noche en la que perdió a su madre tras ser víctima de una posesión. Con objeto de pedirle consejo, decide visitar a su abuela y allí se reencuentra con Aiden, algo más que un amigo del instituto y un compañero de trabajo. Juntos tendrán que enfrentarse a sus peores miedos e iniciarán un difícil camino para descubrir si el espíritu de su madre se halla preso en Amarinda, un pueblo envuelto en misterio, silencio y terror, porque a veces debes adentrarte en la oscuridad para vencer a los seres que moran en ella. Esa ¿Y era cuál es la semilla de esta historia? ¿Cómo se gesta esta historia que dices tú? ¿Es mi primera historia? ¿Habías pensado antes escribir? ¿Cómo surge todo el tema de convertirte en escritora? ¿O ya tenías tu relato y decides Claro, escribir la novela? ¿Cómo es? es que esto es un poco complicado porque esta no es mi primera historia. Esta fue la primera novela en castellano Uh-huh, y yo empecé a escribir con 11 años. uh-huh. Entonces empecé con relatitos para el instituto, para revistas locales de mi colegio, bueno, en general cosas pequeñitas porque a mí me gustaba mucho leer, como has dicho bien, somos lectores. Yo creo que somos primero lectores y luego escritores, no se puede ser escritor sin ser lector. Entonces yo empecé escribiendo cosas pequeñitas porque con 11 años no me iba a poner a escribir una novela de 400 hojas, creo que no es fácil eso. Y intentando un poquito a aportar algo a un mundo que me daba tanto, ¿no? Que era el de la lectura y la literatura. Pues escribí eso y luego me lancé al inglés y escribí mi primera novela en inglés, creo que fue con 22 años. ¿Y de Ya dónde no me te viene a acuerdo. ti el dominio del inglés? Pues me lo... fue un poco autodidacta. Quiero decir, yo no fui a academia ni de inglés, ni nada de eso. Yo saqué el inglés que me dan en el instituto y eso obviamente no es suficiente ni para hablar perfectamente ni para entender lo que lees. Entonces yo empecé a leer en inglés, con un diccionario en una mano y un libro de inglés en la otra, y buscando todo el rato las palabras que me repetían y no me acordaba, todo el rato era así. Y en un momento dado decidí pues practicarlo también escribiendo. Y al principio, como puedes comprender, habrá algunos relatos que tengo por ahí guardados que yo los leo ahora seguro y digo, esto está mal. pero bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Y bueno, poco a poco, de hecho, con esa primera novela la publicaba en Wattpad, que es esta Uh-huh. página donde hay tantas novelas también autopublicadas, ¿no? Porque no las publicas físicamente, pero también sirven de apoyo en ese sentido. Y también la metí en un premio y quedó entre las 20 primeras de bastantes en mi inglés, que para mí esto ya era un premio. Uh-huh. Pasamos a la segunda novela. Vale. Tú dices que escribes la segunda novela
de otra manera diferente. Eso cambia tu estilo. Mm. ¿Te arrepientes de haber cambiado tu estilo? ¿Te sentiste más cómoda escribiendo la novela de terror en tu estilo? ¿Encontraste tu estilo más tarde? ¿El estilo actual, el de la primera novela? ¿Has variado un poquito? Háblame un poquito de tu estilo y después pasamos a la segunda novela. Yo creo que hay una evolución, de todas formas, ¿no? Más allá de que se escriba de una manera o de otra, yo creo que uno como escritor es como persona va evolucionando. Y según lo que leemos, lo que escribimos, con lo que nos movemos y de lo que aprendemos, pues al final crecemos y cambiamos y avanzamos. Entonces, yo creo que para mí en El eco del bosque, que es esta, Uh-huh. simplemente yo creo que cambié un poco de género, no tanto de estilo. Es verdad que intenté que no fuese un lenguaje tan complejo como había parecido a tanta gente en No despiertes al diablo. Intenté un lenguaje un poco con sinónimos más simples. No lo sé, lo hice de esta manera para que no rompiese la fluidez ni nada de eso. Y, y al final hice una novela pues un poco más sencilla, pero también es verdad que me centré en la mitología celta. Por lo tanto, no era tanto de terror y terror, sino que era un poco suspense, mitología, sí que tiene su toque de terror, evidentemente, Tiene un pero no es toquecito de exclusivamente. fantasía, quizá, al ser mitología, ¿o Sí, no? claro, en leyendas, ¿no? Y esas cosas, de hecho, está en Irlanda, entonces jugué un poquito con ese tipo de estilo y de género. Y yo creo que es el mayor cambio realmente. Y es un poco lo que luego dije, he hecho un poco de menos. Y cuando ya escribí la tercera, recuperé, pero yo creo que hice una mezcla entre ambas, ¿no? Cogí muchas cosas que había trabajado en el Eco del Bosque, porque el Eco del Bosque sí que lo estudié desde el principio, no hice como No despiertes al diablo, que me lancé a la piscina sin saber si había agua. Con el Eco del Bosque lo traté bastante más, trabajé muchísimo más la escaleta, sabía hasta dónde tenía que llegar y eso lo hizo también más sencillo. Para mí fue más fácil escribir en el Eco del Bosque porque ya sabía dónde tenía que ir. Perfecto. Pero Sí. ambas historias me gustaron escribirlas mucho. ¿Y el eco del bosque tú nos podrías leer la sinopsis para que la gente sepa de qué estamos hablando? Sí. A ver, Jocelyn Brooks no tiene la vida más sencilla. Tras el fallecimiento de su madre a causa del cáncer, se ve obligada a abandonar sus estudios universitarios para cuidar de sus hermanos y atender las tareas del hogar. Como si eso no fuese suficiente, ahora su padre policía decide trasladar a la familia a su pueblo natal en Irlanda y convertir la casa de verano en su nuevo hogar. Mientras ella se reencuentra con viejos amigos y trata de reconducir su vida a pesar de los extraños sucesos que empiezan a perseguirla, un cuerpo sin vida pone a la comisaría de la Garda patas arriba. Cuando realidad y ficción convergen en el pequeño pueblo irlandés, la carrera contra el reloj da comienzo. El objetivo, sobrevivir. Pronto los cadáveres empezarán a acumularse en las calles de Asloch. Puedes intentar huir, pero el pasado siempre acaba alcanzándote. También estamos hablando de una historia con un toque tétrico, ¿no? Sí, eso es algo que creo que hago de manera instintiva. No puedo escribir. Esto es un. De hecho, con la policía y todo eso es un thriller más sobrenatural. Sí, es sobrenatural, pero sí, es tétrico. A mí en las historias me gusta que tengan su atmósfera oscura, envolvente, que tenga el lector leyendo a lo mejor una escena más tranquila y que sepa que hay algo más. Y me pregunto yo, ¿qué te atrae a ti tanto del terror? Pues no sé si es la adrenalina, no sé si es que yo padezco de pesadillas frecuentes y eso, una vez me preguntaron si lo hacía como una especie de catarsis y dije que sí, pero la verdad es que no lo sé. Yo creo que lo veo como un filtro. Yo con todos los relatos que he escrito he tocado básicamente todos los géneros que hay, desde la histórica, la comedia, el drama, todo, y el terror se me atascó ahí. ¿No? Lo veo un filtro. El terror está atascado y no sale. Entonces yo tengo que seguir escribiendo hasta que salga. Estupendo, si es que es como debe ser, es lo que te arde dentro, lo que tú tienes que escribir, ¿no? Sí. Además, es muy satisfactorio que recibir un mensaje o conocer a un lector que venga y diga, oye, no he podido dormir esta noche, ahora tengo que leer por la mañana. Es maravilloso. Hombre, eso es lo que... Aquí lo hablábamos el otro día, es decir, se habla de pasarlo bien pasándolo mal, ¿no? Exacto, exacto. Pero si es que por eso gustan tanto las pelis de terror. Claro. Y has hablado de atmósfera. Yo creo que uno de tus fuertes, uno de tus pilares de tus historias es la atmósfera.
Entonces, ¿cómo construyes tú esas atmósferas? Bueno, a mí me gusta mucho pensar en todos los sentidos. No simplemente escribir y decir que la atmósfera es oscura. Es decir, yo me tengo que imaginar en ese sitio y tengo que pensar en qué huele, en cómo me siento yo, en si hace frío, en lo que el propio personaje está intuyendo o teniendo la sensación de que, o sea, yo al final me guío por sensaciones. Entonces, a partir de ahí creo que la atmósfera pues también cobra un poco de vida. Y lo que es un pueblo que en teoría es algo inerte, pues de repente cobra vida. O lo que es una casa, de repente las ventanas pues parece que son ojos. Ese es mi intención cuando yo describo lugares que en teoría pues no se mueven, pues haces que tengas que mirar todo el rato por encima del hombro, ¿no? Entonces, la niebla, la oscuridad, la sensación de agobio, de estar siendo observado, sin dar algo real o concreto de lo que está ocurriendo, simplemente estás paseando por un pueblo y crea esa sensación de no estoy sola y en la calle realmente no ves a nadie, pero tú sabes que no estás solo. Entonces busca un poquito cómo llegar a esa sensación y a ese pensamiento para que se refleje también en lo que está sintiendo el lector. De todas las los paisajes, lugares, parajes que ha creado Raquel Ortega desde que escribe con 11 años, porque con 11 años escribirías pues tus temores más profundos posiblemente. Y ahora pues quizás los sobrellevas, ¿no? ¿Cuál Bueno, sería, cuál sería el lugar en el que a Raquel Ortega, de los que ha creado, no le gustaría estar ni de broma? buf, diría que ninguno de ellos, de hecho. A ver, no, no. Mira, El la peor, verdad es que digámoslo así. el peor, el peor, el peor. Pues yo creo que en el último, en el que escribí, bueno, de la última publicada, de las tres puertas, es en la isla Nebel. Es una isla eh, a primera vista idílica, ¿no? Pero los personajes, según ponen un pie en ella, ya enseguida saben que hay algo mal. Y, y en este caso no es solo a lo mejor un edificio lo que sabes que se mueve, lo que sabes que está ahí como un personaje más, sino que es que la propia isla se convierte en un enemigo para ellos y para su supervivencia. Creo que, aunque también te digo que el de No despiertes al diablo, Amarinda, que lo ponía en la sinopsis, es un pueblo que tiene toque de queda, que si te saltas el toque de queda pasan cosas malas, que hay una niebla constante. eh, parece que no vive nadie ahí, pero las pocas personas que viven se mueven solo por las inmediaciones del hospital y poco más. Es decir, eh, lo que he dicho, ¿no? Me gustan los lugares totalmente tétricos. Ujú. Y de los personajes que has creado, ¿cuál es el que tú dirías es tan acojonantemente bueno que con este no me gustaría toparme? ¿Te refieres de villanos? Sí. De villanos. Mm, Bueno, de villanos, no tiene por qué ser villanos, es decir, hay ya, personajes grises que son peores a veces que los villanos, pues son más traicioneros que sí, sí, cualquier sí, otro, sí. ¿no? Pero no quiero que me hagas spoilers, simplemente quiero que me digas, pues bueno, de los villanos que he creado, creo que este es el que tiene mayor poder porque maneja mejor la psicología o porque es capaz de destruirte de un golpe, no sé. Sin hacer spoiler, a Ujú. ver, creo que realmente el villano de No despiertes al diablo es que sin hacer spoiler es complicado, pero es un personaje que no le da miedo, o sea, que, nunca mejor dicho, eh, que le da igual que la gente sepa que es malo. Le da Ujú. exactamente igual, porque sabe que puede hacer lo que quiera. Vale. Y porque sabe que puede engatusar a cualquiera. Ah, perfecto. Entonces iba yo bien encaminado con respecto a la psicología. Vale, la Sí. psicología, ¿tú crees que dentro con lo que es el mundo de los personajes, no sé si te gustarán los superhéroes, si te gustarán las series y demás, ¿tú crees que un personaje poderoso psicológicamente es más peligroso que un personaje poderoso físicamente?
Hombre, a mí siempre me ha parecido que la astucia es algo indispensable en un personaje poderoso. Y luego puede ser un enclenque físicamente. No siempre necesitas la fuerza física para ganar las situaciones que se te plantean. Eh, Muchas veces el ganador de una partida de ajedrez es más bueno que el ganador en un ring de boxeo. Depende de la situación. A lo mejor para escapar de un edificio necesitas mucha energía y mucha fuerza y estamina física, ¿no? Pero para pensar cómo escapo de este edificio, pues necesitas algo más que intentar romper una pared. Mr. Glass, Don Cristal, ¿te Sí, parece sí, ese un sí. buen villano de los que me estás diciendo? Sí, me gusta. Ese sí me gusta. Es que a mí me Porque gusta lo que dices. ese Enrevesados. cae en Sí, ese sí, punto que me estás diciendo. Y quien no haya visto esa película, pues es una de mis favoritas y se la recomendamos desde aquí, desde mi experiencia pues como sí. escritor. Hoy, mi experiencia como escritora, porque estamos con la gran Raquel Ortega. Y como estamos con la gran Raquel Ortega, vamos a pasar a su tercera obra, que quiero que muestres a pantalla porque ella esta obra la tiene en versión inglesa. No, esta No, no. pensé que ibas a Esta no. sacar la de No despiertes al diablo. Esa es la primera, Pero sí. vamos, la primera, Esta, correcto. Entonces aquí vamos con la primera la tienes en versión española y en versión inglesa. eso es. No despiertes Sí, al diablo. Y ahora vamos con Las tres puertas, que es tu tercera y última novela. correcto. Vale, La perfecto. tercera publicada. Exacto. Y luego está las del cajoncito, como las llamo yo, ¿no? Las que están en cajón, las que estás trabajando, todas esas. En barbecho ahí. Entonces, dejando aparte las que están en la nevera ahí, vamos a pasar a Las tres puertas. ¿Cómo surge la novela Las tres puertas? ¿Qué es lo que cuentas en ella? Y cómo te ves desenvuelta tú ya en una tercera novela que ya probablemente haya encontrado ya el estilo de Raquel Ortega. Pues la idea de las tres puertas realmente no surgió tanto. Es que en este caso me surgieron antes los personajes. Me aparecieron antes. O sea, yo pensé antes en los personajes que en la idea de las tres puertas. Tuve la idea de Joana, que es la protagonista principal. Pues no me acuerdo, fue un arrebato. Necesitaba una mujer que fuese intelectualmente buenísima. Y es justo, además, viene a cuento de lo que acabamos de decir, ¿no? Porque Joana no es que sea una persona hiperfuerte hablando físicamente, ¿no? Ella es más bien pequeñita, pero, pero tiene un intelecto espectacular. Y yo necesitaba tratar algo distinto. Quería moverme un poquito con el terror psicológico. Y para eso, pues, pensé que no podía usar un personaje que me fallase a nivel intelectual. Necesitaba una persona lista, una persona astuta, una persona que surgiese de algo que, que no fuese lo habitual. Y Joana, pues, es una persona que tiene muchos secretos, que, de hecho, ella misma habla mal de sí misma, es decir, no es que vaya buscando amigos, enseguida se junta porque bueno, la idea de las tres puertas al final es un experimento Ujú, y pone a muchos personajes de distintas partes del mundo con sus diferentes culturas, sus diferentes maneras de vivir en una misma isla donde al final tienen que sobrevivir. Y, y Joana desde el principio no tiene intención alguna de hacer amigos ahí, ni de juntar, unir fuerzas, ni nada. Ella cree que se vale sola porque no solo ella está mejor, sino que los demás también están mejor sin ella. O sea, entonces necesitaba un personaje diferente. Yo venía de personajes muy buenos, de chicas que eran siempre y chicos que siempre eran nobles, ¿no? Sus intenciones siempre eran las de ayudar a los demás. Eh, Aunque luego fuesen, ¿sabes?, cabezotas o egoístas en algunas cosas, pero tenían una intención, un instinto primario, ¿no?, de ayudar al todo el mundo. Y en este caso dije, quiero algo totalmente diferente, quiero una protagonista que no tenga en cuenta a nadie, más que sí misma. ¿Y por qué? Y luego ya pues le traté de su pasado y surgió la idea de las tres puertas como también una manera de romper el personaje de Joanna y de sacarla de su zona de confort y obligarla un poquito a evolucionar. ujú. Hablando de personajes, porque hemos hablado de villanos, hemos hablado de atmósfera y ahora vamos a hablar un poquito de protagonistas y secundarios.
la importancia de un personaje secundario y lo que es un protagonista, cómo se construye para que tenga una psicología principalmente y las pinceladas que se pueden dar físicas o a ti te gusta describirlo en su totalidad. ¿Cómo lo haces tú con tus personajes? ¿Qué recomendarías a la gente hacer con los personajes para que calen en el lector? Bueno, es que para mí yo creo que los personajes es la base de todas las novelas. Tú puedes tener una idea muy buena que si tus personajes son mediocres, no los has trabajado suficiente, no se te sostiene. Entonces, lo que más tienes que trabajar siempre son los personajes. Tienes que intentar que vengan de algún sitio y que vayan a algún sitio. Es decir, que no existan solo dentro de la novela. Que tenga la sensación el lector de que tienen una vida y que tú los has sacado de esa vida para contar una historia. Y que luego, pues van a volver a esa vida. O no, porque se mueren. Pero sabes a lo que me refiero. Pero lo intentan, que es lo importante. Yo lo Exacto, intento y tú ya decides, tú ya la decides si sensación de vives. que la historia sigue, exacto. La historia de sus vidas tiene que seguir en algún punto. Tú cierras el libro, pero no su historia. Entonces, para mí es muy importante que sean totalmente reales, que existan, que tú como escritor te los creas. Y si tú como escritor te los crees, el lector se los va a creer. Y por eso, darles un pasado, darles un objetivo en el libro, darles un objetivo después en la propia existencia, crearles relaciones, una personalidad, también incluso trabajar hacia dónde quieres que evolucionen, porque tienen que evolucionar. Si el personaje se mantiene plano durante toda la historia, no tiene sentido. Que no sean, pues eso, aburridos tampoco, que tengan su manera de ganarse al lector o de enemistarse con él. Y para eso, pues, es trabajarlos muchísimo. Y creo que además los secundarios son igual de importantes. No aparecen tanto, pero le dan al protagonista ese punto adicional de veracidad. Es decir, si tú solo tienes un protagonista o dos protagonistas que son los que más se mueven en la historia y los personajes secundarios pasan y vienen como si no pasasen y no viniesen, no tiene ningún sentido. Y al final, tú lo que estás intentando crear también es un pueblo, un sitio, un edificio donde hay gente. Y esa gente también tiene sus vidas. Es una pena porque realmente luego tú trabajas mucho todos los personajes y lo que luego lee el lector es una cosa muy chiquitita y se pierde todo lo demás. Pero al menos yo creo que si trabajas todas esas cosas, incluso dándole a los secundarios una historia real, aunque vayan a tener solo 2 frases en la novela o aunque vayan a aparecer media milésima de segundo, tiene que tener algo. Y creo que además es importante también que se caractericen, que tengan su propia voz. Dale cosas que sean reales, que sean torpes, que sean cabezotas, que no sean perfectos. Nadie es perfecto, entonces el personaje no puede serlo. Ese tipo de cosas. Y los diálogos, ¿cómo los construyes para que sean creíbles? Creo que una vez tienes los personajes bien elaborados, los diálogos salen solos. Porque si tú te trabajas el personaje, tú te lo has estudiado ya. Es decir, pasas mucho tiempo trabajando un personaje, al final vive dentro de ti. Tú sabes cómo va a reaccionar, de qué manera va a hablar de una manera o de otra, qué va a hacer si se le dice X o se le empuja hacia un límite, va a tener paciencia, se va a enfadar, se va a poner a llorar, va a necesitar llamar a otro. O sea, tú sabes todo esto. Por lo tanto, cuando 2 personajes en los que has trabajado están en una situación, llámala a un interrogatorio, llegas a un pueblo nuevo. Tú sabes, si X va a decir, uy, qué miedo, e Y va a decir, no te preocupes, estoy aquí. Van a salir todos reales. Y al final creo que la parte de diálogo es igual de importante que la parte de descripción. Estoy de acuerdo. ¿Tú miras el mundo de otra manera desde que eres escritora? ¿Lo observas de otro modo? ¿O sigues observándolo de la misma manera? Yo creo que a raíz de ser escritora, porque nosotros no solo escribimos, nosotros estudiamos mucho, nos documentamos constantemente y de hecho pues eso es lo que hace que aprendas además, ¿no? Y ya no solo de lo que te documentas, sino de, pues mira, incluso en esta entrevista con José el otro día, pues te nutres, aprendes de las personas, aprendes de sus experiencias y te inspiran a ti para saber más de unas cosas o de otras, ¿no? Y eso inevitablemente te hace ver el mundo con una visión un poco más ampliada. Por eso sale tanto el tema ahora, que ha habido incluso polémica en redes sociales, vaya por Dios,
sobre cómo los lectores son más listos o son menos listos que la gente que no lee. Son más listos en el sentido de que al leer se te abre la mente mucho más. Aprendes cosas, no solo de lo que vives, sino de lo que estás leyendo, que aunque sea ficticio, te está dando cosas que son reales. Y creo que me estoy yendo de ramas. No, no, para nada, porque no, para nada, porque en realidad estás hablando de una cosa muy interesante, que es, por ejemplo, la inteligencia. Es decir, la inteligencia tiene tantas capas desde mi punto de vista, eso lo aprendes con la edad, quizás, ¿no? Es decir, tú crees que las personas inteligentes cuando eres más joven es el que hace el examen mejor y el que tiene más memoria y es capaz de tal. Y después te das cuenta de que personas con una inteligencia emocional o con un carisma o con perspicacia o astucia, como tú bien decías antes, ahora hablábamos de perspicacia, ¿no? Es decir, yo creo que se desarrolla la perspicacia cuando tú lees, cuando tú observas, cuando tienes un trabajo que estás de caras al público, es más difícil engañarte, porque sabes por dónde van los tiros. Entonces, no solo está la inteligencia, tú puedes ser un ratón de biblioteca o puedes ser un tío muy inteligente, brillante, que estés en un laboratorio y estés descubriendo pues algo tan importante como enviar un cohete a Venus, por decir algo, y resulta que después, como persona, pues perdóname, pero a lo mejor eres un botarate. Entonces, al final no solo cuenta lo que es esa inteligencia de lo que es un intelectual, también cuentan muchos otros factores por los que la gente triunfa en la vida y llega más lejos que gente que en el coeficiente intelectual, en un examen, pues le da 10.000 vueltas. Claro, claro. Es que al final es eso, la cuestión con la lectura y es que cuando lees, pues abres la mente, descubres diferentes opiniones, descubres cosas que probablemente no las habrías descubierto de otra manera que no sea, por ejemplo, leyendo esa novela que estás leyendo ahora. Entonces, y cuanto más aprende uno, es más fácil que esa persona luego sepa defender unos ideales, unas creencias y que sepa también aceptarlas de otras personas. Entonces, creo que es por eso que hay tanta polémica, ¿no? Pues no es que seas más listo, es que tienes más opciones de saber las cosas y tienes más opciones de conocer a la gente que te rodea y entender por qué piensan de una manera o de otra. Yo creo que es lo que tú has dicho, una amplitud de miras, ¿no? Y la Uh-huh. amplitud de miras siempre te da algo de inteligencia, o por lo menos algo de buscarte las mañas de alguna manera, de sociabilidad y al final de ser mirado de otra manera, con otro prisma y de convertirte en una persona interesante, Eso de es, que hablas de cosas que tienen sentido común y que al final pues es casi como viajar sin moverte de casa. correcto. Bien, pues me alegro de que me des la razón, Raquel, estamos de acuerdo. No es la primera vez, en esta entrevista estamos de acuerdo en muchas más cosas y te quería preguntar, ¿qué te ha dado a ti la literatura que no te hubiese dado la vida si no hubiese sido escritora? Bueno, para empezar, personas que yo no habría conocido si no me dedicase a escribir. Y ya no solo hablamos ya de grandes autores, aquí hablamos de todos los autores. Porque yo creo que además, desde mi punto de vista, yo no distingo a la hora de decir qué grande es este autor. Yo no digo nunca, este es autor muy grande, este es autor más pequeño. Para mí son todos autores y el hecho de que una persona ha llegado más lejos no significa que sea mejor. Significa que las circunstancias lo han hecho así y se han juntado varios factores que puede pasarle a otra persona, pero le ha pasado a esta. Y creo que es algo que además es muy importante, ¿no? Porque al final estamos en el mundo de la literatura es tan complicado realmente avanzar y darte a conocer. Y ahora tienes que también ser bookstagrammer o instagramer o un montón de cosas en las redes sociales para que seas alguien. Y a mí la literatura pues me ha hecho conocer muchas personas que, que además es muy bonito porque me falta por conocer a un escritor que sea mala persona, de verdad, o que busque algo con malas intenciones. Es que creo que somos conscientes de lo difícil que es y de que solo lo podemos hacer porque tenemos una pasión dentro. Nadie es escritor porque quiera ser rico, porque no funciona así. Hoy Si por eres hoy más escritor, vale quitárselo de la cabeza a la gente, Raquel. ¿no? Si Sigue eres por ahí, sigue por escritor ahí. o escribes es porque te gusta
y creo que eso es lo que más une, ¿no? Tener una pasión en común une a muchas personas y todos queramos lo mejor de... Porque que triunfe una persona a mi lado, que triunfe Sara tú, que triunfe José, que triunfe cualquier persona que yo conozca, para mí es un premio también. O de alguna manera es un logro para todos. Claro, porque significa que, o sea, no solo me alegro, sino que también significa que el mundo puede avanzar más en esto. Es que es tan complicado, de verdad. A veces es Claro. estresante. Y ahora la cara B, ¿no? Lo que es la cruz de la moneda. ¿Qué te ha quitado la literatura? ¿Te ha quitado algo? Mm, quitarme. A lo mejor un poquito, depende, yo creo que es algo más, depende del momento. Pero ha surgido esa voz del impostor, que es Te ha complicado. dado inseguridad que al final es quitarte seguridad? Claro, al final, como yo he dicho, yo empecé a escribir con simplemente una pasión. Yo no buscaba que me diesen ningún reconocimiento y que tampoco me viniesen a leer 1000 personas, 200. No buscaba nada de eso. Yo solo buscaba, de hecho, que mis padres me pudiesen leer porque no tenían Wattpad y dije, pues la publico en Amazon. ¿Qué es lo que me han dicho? Pues yo lo hago. Para mí era tener el libro en físico y esa era mi única intención. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí tú te expones al mundo. Y creo que hay mucha gente, muchos lectores que no se dan cuenta de lo vulnerables que nos volvemos los escritores cuando les presentamos una novela. Porque realmente dentro de una novela no está solo una historia que tú vayas a disfrutar o que con la que no te vaya a gustar. También hay mucho tiempo invertido y mucha parte del escritor está dentro de esa novela. Y esa Ujú. escritora se está exponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que te haces muy sensible a las críticas negativas, a los haters, a las personas que solo buscan que lo pases mal. A raíz del premio de Amazon me vinieron muchas personas buenas y pues Y inevitablemente algunos malos, como todo, mucha ¿no? gente mala. Y claro, yo pues yo era muy inocente. Ahora ya, pues bueno, voy un poquito con la piel más dura, pero es verdad que yo tenía la piel muy finita ahí, porque de nuevo, mi única intención era que la gente lo disfrutase y me di cuenta de que no era tan sencillo como eso, que siempre hay gente que no solo te hace bullying en el instituto, sino que en la vida adulta también te busca las cosquillas. Entonces, bueno, te da inseguridad, te da incluso cuando estás escribiendo de vez en cuando, yo creo que nos pasa a todos. Estamos escribiendo y es un oficio tan solitario que muchas veces estás tú con una voz de impostor solo y no hay nadie que te defienda. Y tienes que tener tú el valor y la determinación de decir, oye, todo lo que me estás diciendo de que no lo valgo, eso es una cosa de este momento, me está pasando así, pero yo sé que estoy en el buen camino, yo disfruto haciendo esto, porque voy a tener que parar. Pero no siempre es tan fácil que te salga esa determinación. Entonces, bueno, Ujú. diría que la literatura no es que me haya quitado algo, sino que me ha hecho a lo mejor un poco más sensible. Pues bien. Claro, yo aquí doy tres apuntes, tres puntadas fáciles y rápidas. El otro día hice yo una sección en podcast 10 minutos más sobre la soledad del escritor y sobre las veces que nos sentimos, claro, que la gente pensará que estamos un poquito más aretas porque ya hablamos con los personajes casi, ¿no? Es decir, entendemos a los personajes, intentamos meternos en ese pellejo. No estoy hablando del método de Stanislavski, de que nos volvamos un poquito cada uno de los personajes, pero sí que es verdad que al final estar tanto pensando como los personajes te hace abstraerte y estar en situaciones en las cuales yo por lo menos me pasa, es decir, me está hablando alguien y estoy pensando en lo que voy a escribir en la novela porque este tío está pensando no sé qué y me dice, oye, que te estoy hablando y digo, hostia, perdona, ¿qué tal, no? Sí, Después está que yo lo que recomiendo es seguir pues esos consejos de Bukowski, de Murakami, de Stephen King que dicen, oye, pasa de las críticas en principio a menos que te aporten algo positivo, pero intenta no leerlas si tú lo que disfrutas es escribiendo. Es decir, el sí, primero que tienes que escribir eres tú y después a sí. partir de ahí, pues bueno, el que le guste bien, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no, pero tú ya te estás sometiendo a ese juicio ajeno y más vale no prestarle demasiada atención si no quieres hundirte en la miseria, ¿no? También es verdad que son consejos de autores que yo creo que las críticas ya les Consagrados. dan igual, por una razón. Así es verdad. Y después me gustaría que me hablases para romper una lanza aquí en un espacio que nació para ayudar también a los autopublicados. Después se abrió también las puertas, obviamente,
a cualquiera que quiera venir desde la editorial, editoriales, editores, ilustradores, esto, aquí no hay, bueno, aquí gente chunga no, haters no queremos, ¿eh? Aquí no se abren las puertas a los haters, eso a la calle. Pero todo lo que sea gente buena, tiene aquí abiertas las puertas. Yo quería que tú me mencionases, tú como autora autopublicada y como empezaste y que eres lectora, algunos autores autopublicados y autoras que tú recomendarías. Vale. Mira, no es autopublicada, pero es publicada con una editorial muy chiquitita, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho es de Cádiz también, y se llama Estefanía Aragón. Ella Uh-huh. escribe muy bien, muy bien. Y más autores autopublicados, es que hay varios, ¿no? De Lorena Franco es muy buena en lo que hace, de hecho, vive de ello. También me gusta mucho Luis Santamaría, también Uh-huh. es otro ganador de Amazon. Bueno, entonces ya me lo está diciendo todo también, ¿no? Sí, un poquito. La verdad es que realmente es una pena porque en Amazon hay joyas, hay joyas. Lo que pasa es que es verdad que tienen que invertir un poquito en un filtro, porque hay personas que realmente invierten tiempo, dinero en una novela que van a publicar en Amazon, como debería ser, ¿no? Que tiene que pasar por un editor, por un maquetador, una buena portada, lo mínimo. Pero luego hay otras novelas que pasan porque dicen, bueno, como esto es gratis, pues pasan. Y eso al final lo que hace es restarle muchísimo valor a lo que es Amazon. Y es lo que Exactamente. es una pena, porque de verdad que hay verdaderas joyas ahí dentro que estarían publicadas con cualquier editorial si el mundo editorial fuese de otra manera. Sí, pues bueno, Luis Santamaría, Estefanía Aragón, Juan Gómez Jurado, Lorena Franco, están invitados por aquí cuando quieran. Y después pues tenemos también lo que tú estás diciendo. ¿Tú crees que un autor autopublicado gana dinero, pierde dinero? Si lo hace bien, me refiero. Si hace como tú, como yo, ¿no? Que contratamos un corrector, que nos curramos la maquetación, que hacemos las portadas, que te planteas la sinopsis, que quieres un producto que brille, como si fuera un producto de una buena editorial. ¿Tú crees que si nosotros invertimos en todo eso, ganamos, perdemos o nos quedamos igual? Bueno, yo creo que siempre se gana. A nivel dinero es complicado. Es una inversión. Y a mí me parece que yo ya no estoy en Amazon, o sea, estoy con las novelas con las que empecé, pero es verdad que he salido un poco de ahí. Pero lo sigo recomendando para la gente que empieza a escribir y no sabe hacia dónde ir, porque te ofrece el poder al menos publicar una novela. Entonces, bueno, es una inversión. Y eso significa que, bueno, tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir publicando y tener al menos, si vas a estar siempre en Amazon, o al menos una temporada en Amazon, al menos asegúrate de tener un libro de manera, pues, dentro de lo posible, porque al final tenemos todos una vida aparte, tenemos un trabajo, tenemos una familia. Dentro de lo que puedas, pues, que tenga una rutina, ¿no? Es decir, tú publicas un libro en 2025, intenta publicar un libro en 2026. Es lo único que te exige Amazon o los lectores de Amazon. Y no es fácil muchas veces porque, como he dicho, tenemos una vida más allá de la escritura y los libros, a no ser que tengas muchos publicados, no te van a dar de comer en Amazon. Pero Uh-huh. bueno, es verdad que también Amazon te permite más regalías. Sí. Entonces, no sé si vas a recuperar el dinero, pero al menos vas a controlar para dónde va. Uh-huh. Y ahora vamos a abrir un meloncito verde y duro y madurito que es las redes sociales. Tú que eres activa en redes sociales. Las redes sociales te han dado amigos, te han dado personas que te aprecian, también te han dado algún que otro disgustito, ¿no? En forma de hater, como estamos hablando antes. Pero ¿cómo se deben manejar las redes sociales para que te den cierta visibilidad y que tú te estés tranquilo? Uf, si conocéis en algún momento la respuesta a esta pregunta, a mí también me interesa. Yo no soy tan activa en redes sociales como me gustaría, pero no es porque no quiera, es porque no me sale. Es que eh, es tanto tiempo invertido. Yo cada vez que tengo que hacer una publicación, de verdad que es que me vuelvo loca.
Entonces, intento que la publicación que haga pues tenga un sentido y tenga un porqué, ¿no? Y no sea... Porque también además si luego utilizas demasiado Instagram, por ejemplo, si utilizas demasiado Instagram, pierdes visibilidad. Si lo utilizas poco, también la pierdes. El algoritmo no funciona. No sé cómo funciona al menos. Creo que además hay cada vez un problema de que cada vez se publican más cosas y eso hace que las publicaciones nuevas también se pierdan. Ujú. Entonces, o das un boom con una porque ha dado el boom o no va a ningún lado. Eh, es que es una cosa loca. Y lo que pasa es que encima se tienen que utilizar, porque de verdad que a día de hoy sin redes sociales no vas a ningún lado. Al Ujú. menos en el mundo del arte, ¿no? Que es el que yo conozco más. No vas a ningún lado si no tienes Instagram, si no tienes... Bueno, hay otras redes sociales que ya están perdiendo más fuerza, ¿no? El Twitter ya va perdiendo un poco, Facebook también se queda atrás, pero Instagram últimamente, como no lo tengas, es muy complicado y Ujú. tienes que saber utilizarlo bien. Entonces, por eso digo, si conocen la respuesta, por favor, me la pasas. No, yo lo digo siempre. Yo tengo una broma con Raiko que es que yo paso completamente del algoritmo. Vamos, yo cuando tengo algo que publicar lo publico y cuando no Ya está. tengo nada que publicar no lo publico y pasan 3 días y me da igual. ¿Por qué? Pues porque primero hay que descansar. O sea, es decir, yo no puedo ser esclavo de una máquina. O sea, me niego totalmente al que está haciendo el algoritmo y haciendo las cuentecitas, a que a mí me esté volviendo Totalmente. medio más ara, porque uno dice que a las 7 de la mañana, el otro dice que a las 3 de la tarde, el otro dice que 2 al día, el otro dice que 1 a la semana, y yo digo, mira, a mí dejarme en paz, yo voy a subir la entrevista que tengo con Raquel Ortega cuando pueda, en el momento en el que pueda, la subo y vámonos que nos vamos. Y el resto, pues bueno, Y ya pues está. si alguien se Es que es molesta así. porque he compartido un día o dos, pues bueno, pues esa persona pues se tendrá que, No hay que se se tendrá que molesten. aguantar y ya está. Es que la gente además ya publica por tener me gustas y no me gustas y compartes y no compartes. Y nosotros lo único que queremos es escribir. Es Y que que yo nos solo quiero dejen en paz, escribir. y que nos dejen en paz, y ya está. Yo quiero hacer una publicación cuando tenga una novela nueva o cuando pase algo nuevo, tenga un evento y ya está. Te quería preguntar, ¿qué es lo que a ti, bueno, nos acercamos a la recta final, ¿vale? Vamos a hacer las 3 últimas preguntitas. ¿A ti qué es lo que más te ayuda o te emociona, ¿no? Abrir un mensaje privado en el que te hablen bien de tu obra, además, o encontrarte con una buena reseña pública que diga, ostras, me ha encantado. Uf, es que yo creo El que... mensaje privado sería de un desconocido, para equipararlo con la reseña. ¿Y la reseña sería de alguien conocido? No, tampoco. O sea, es decir, Tampoco. Bueno, yo es que creo que ambas cosas son muy especiales a su manera, porque que una persona se tome el tiempo para escribirte un mensaje privado, para buscarte en redes y para escribirte un mensaje privado, es que el libro le ha tenido que gustar mucho. Y solo ese tiempo que ha invertido para ti es algo que a mí no me quita la sonrisa el resto de la semana. Y luego además una reseña, pues también, si tú lees una reseña de estas largas que hacen, que encima pues está bien hecha y que tenga sus cosas negativas, pero que sea constructiva, que te ayude también a ti como escritor, ¿sabes? Y decir, pues mira, esto está bien, pero esto pues a lo mejor ya si tengo 3 personas que me están diciendo que este personaje le ha faltado esto, pues la próxima vez que voy a escribir este tipo de cosas lo tengo que tener en cuenta. Es decir, cosas que te ayuden. Creo que también es muy bueno. Y además las reseñas públicas, pues bueno, también llegan a la gente. Ahora yo te digo, yo recibo un mensaje privado bonito y también lo publico, ¿eh? bien hecho. Quería preguntarte también la penúltima, de momento, ¿no? A menos que tú me hagas así y yo tenga que a veces me equivoco, ¿no? Eh, ¿Qué libro te hizo a ti pensar, yo quiero escribir? Yo creo que fue... Yo empecé leyendo mucho a Laura Gallego, Finismundi, Las Crónicas de la Torre, pero creo que el libro que me hizo a mí decir, oye, esto es una maravilla y yo quiero intentar hacer algo, fue El Hobbit. ¿Y qué tiene el Y Hobbit sigue que no siendo a tienen día de otros hoy mi libro libros? favorito. ¿Qué tiene el Hobbit que no tienen otros libros que merece ser leído? Uf, es que creo que, bueno, Tolkien fue un genio, eso para empezar. Fue un genio de la creación de mundos, de personajes, de todo, de idiomas. Es que fue un genio en lo suyo. Y, y creo que mientras que
libros como El Señor de los Anillos, o bueno, ya si me voy al Silmarillion ni comentamos, pero son muy densos, son muy Sí. densos. Y para una persona que leía pequeñita, yo El Señor de los Anillos no lo pude leer en ese momento. Y pues cogí El Hobbit. Y El Hobbit a mí me pareció un libro que tenía su dosis perfecta de acción, de aventuras, de hogar. Porque para mí El Hobbit realmente, si lo tengo que escribir en una palabra, es hogar. Es que es tierno, aunque luego muera gente. Da igual. Lo hace de una manera tierna. Entonces, no sé qué tocó en mi mente pequeña que dijo, esto es una maravilla. Mata con amor, ¿no? Que es lo... Ujú. Te mueren y dices, ay, Y qué pena. En vez de ponerte triste, realmente te dices, ay, qué pena, pero qué bonito. muy bien. Y ya por último, te mandan un mensaje privado y te dicen, Raquel, tú que ya has escrito varias novelas, que estás ahí en el candelero un poquito, que sabes del tema y que ya eres una autora consagrada o que al menos sabe lo que quiere, ¿tú qué me recomendarías a mí hacer? Que tengo una obra escrita, pero yo no me atrevo a saltar al vacío o me das inseguridad, pero ¿qué hago? Pues, pues me han hecho la pregunta varias veces, de hecho. Eh, y yo hago un poquito, me pongo en la piel de Juan Gómez Jurado en su día, cuando yo le fui con esa pregunta. Y digo, mira, no te metas en líos, no busques, porque el problema ahora mismo es que hay muchas editoriales que no son editoriales y que van a intentar timarte y van a intentar que pagues. Y si tú tienes que pagar, eso no es una editorial. Entonces, lo más sencillo realmente es invertir todo lo posible. Y cuando digo todo lo posible no me refiero económicamente, me refiero a todo lo que tú lleves. Es decir, tú escribes la mejor novela que tengas, la mejor. Y cuando estés convencido de que es tu mejor novela, pues entonces haz lo posible porque llegue lo más lejos. Es decir, tú no puedes hacer una novela maravillosa y que luego no le des el debido respeto publicándola sin corregir, con una portada que has sacado de inteligencia artificial, que no me voy a meter ahí, eso será para otro día. Uh -huh. Contrata a un editor, o habla con gente que sepa si tú no puedes contratarlo. Busca una portada o háztela tú, si no lo puedes tú, busca a una persona que sepa hacerlo o sea, es al final darle el mejor trato a la novela y luego además también darle el mejor trato al lector. Tú tienes que pensar que el lector luego se va a comprar esa novela, va a pagar por esa novela. Entonces, dale el mejor trabajo. Perfecto, buen consejo. Y nada, yo ya aquí pase que te doy la enhorabuena por tus éxitos, desde el premio Amazon a todas las publicaciones, que al final los premios, bueno, son un incentivo, son un reconocimiento, pero no es lo máximo por lo que escribimos. Es lo que hemos hablado No, y no, hemos no. dejado patente durante esta conversación. Pueden haber premios, pueden haber reconocimientos, pueden haber galardones en certámenes, pero lo importante es seguir con esas ganas, esa motivación, esa alegría de escribir, y tú la tienes. Y te doy la No, enhorabuena por sí, ello. espero no perderla porque hay que seguir. Es difícil, pero hay que tener siempre en mente que se puede llegar muy lejos. Pues Y muchísimas al menos gracias por disfrutar haber, del camino. pues muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos Muchas contado tu gracias a ti. experiencia, haberla dejado para las personas que vengan detrás, que es lo importante, la gente más joven, más mayor, siempre hay tiempo para cumplir tu sueño, con lo Claro. cual aquí dejamos la conversación con Raquel Ortega, que ha dejado verdaderas perlitas de sabiduría a lo largo del programa, y a seguir y a cuidarse, Raquel. Un honor y un Pues placer. Muchas muchas gracias. gracias, Leo. Ha sido un verdadero placer, lo he pasado fenomenal y mucha suerte. Mucha suerte.